un libro muy interesante que nos habla él a partir de cerca de unas más de 400 páginas efectivas. Nos va a contar sobre el pasado de la humanidad y de dónde hemos venido y hasta dónde hemos llegado los seres humanos. Un segundo tomo que salió, que se puede leer de manera independiente, pero que también puede leerse de manera seguida como originalmente se hizo, es el libro Homo Deus, que es un libro que tiene como subtítulo Breve Historia del Mañana. Este libro, aquí está, que muestra a su muñeco del hombre elástico. Este libro es muy interesante porque recoge todas las ideas que él puede poner sobre el futuro. Es decir, ¿qué tiene el futuro para nosotros? ¿Desde dónde partimos? ¿Cuáles son las ideas y propuestas que él tiene para darnos a entender qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros en ese momento? ¿Qué va a pasar con el trabajo de muchas personas? Sobre todo a partir de la llegada de la tecnología. Porque eso nos va a cambiar. Definitivamente ya lo está haciendo, especialmente la inteligencia artificial, todos los avances en robótica, lo que está sucediendo, y eso pues está cambiando el panorama de muchas personas. Y por último, un libro no menos interesante, pero que también vamos a examinar y vamos a presentarlo desde una visión crítica, como es lo que voy a hacer hoy, que son 21 lecciones para el siglo XXI. Un libro muy interesante, mucho más personal, y que si en este aborda el pasado, en este aborda el futuro, un futuro medianamente lejano, medianamente cercano, y en este aborda el presente, él logra, digamos, generar su perspectiva. Este último es mucho más personal. Para muchas personas tal vez es el menos interesante. Para mí me parece que es el más llamativo en términos de lo que él se ha aventurado a hacer, y es pensar su perspectiva como persona, qué es lo que él puede hacer como historiador, como un historiador muy particular, por supuesto, con unas ideas propias bastante llamativas en términos de la conjugación de ideas, de experiencias, de pensamientos que han logrado coordinar en él, o que él ha logrado coordinar a partir de una serie de elementos históricos, antropológicos, científicos, investigativos. Entonces vamos a hablar eso, y vamos a ver que este es el primero de los autores que voy a tratar en los jueves temáticos, porque van a venir muchos más autores como parte también en gran medida de lo que me han pedido, ¿no? La próxima semana tenemos un tema muy interesante, y es sobre los sentidos e ir más allá. ¿Qué pasa con los sentidos extras que tenemos? ¿Cómo podemos entender cuál es esa fascinante relación que ellos tienen con el cerebro, con nuestro entorno, con lo que dice de nosotros, y las perspectivas que también les voy a plantear de qué podíamos hacer con estos nuevos sentidos en términos de nuestras profesiones? Bueno, espero que este capítulo de hoy les guste y que se vayan uniendo muchas más personas. Y también, si no lo logran ver en vivo, pues allí va a quedar en el IGTV de aquí de Instagram, para que inviten a otros a que lo vean. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar entonces de Yuval Noah Harari. Vamos a iniciar en esta primera parte con un poco de material biográfico, para poder un poco internarnos de dónde nace esa necesidad de crear este tipo de libros. Y espero que, por supuesto, aunque estos tres han sido, digamos, lo que le ha permitido generar un ambiente y una atmósfera en torno a su intelectualidad, en torno a su figura, muy mediatizada, por supuesto, pero él ha aprovechado eso. Su esposo mismo, que es también de Israel, le ha dado pues los elementos de marketing que le ha permitido a él, digamos, presentar estas ideas de una manera mucho más abierta, ¿no? Porque si no, mucho de esto iba a quedar en las academias, y parte de eso en buena medida será una raíz de la crítica de la que yo voy a hacer, porque como lo indicaré, mucho de esto para aquellos que estudiamos ciencias sociales tal vez no sea nuevo. Para muchas personas que son ajenos o que no han hecho muchas lecturas al respecto,
puede parecer muchos de los planteamientos del novedoso. Son interesantes, es un libro muy bien escrito, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, que esa sería la tercera parte que haríamos, que sería, o la que haría yo aquí, que sería propiamente la crítica a los libros. Y la segunda parte, por supuesto, vamos a hablar de la exposición de cada uno de los libros de una manera sucinta para poder entender cuál es el planteamiento de Yuval Noah Harari. Bueno, lo primero que hay que decir es que él se llama Yuval Harari, pero el nombre de Noah se lo puso después, porque resulta que en Jerusalén, en Israel, también hay otro autor muy conocido de la Universidad de Jerusalén que se llama Yuval Harari. Entonces, para diferenciarse, se puso el Noah. Él nace en la ciudad de Kiryat Ata, el 24 de febrero de 1976. Tiene que aproximadamente unos 43 años. Él es un escritor israelí y profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él nace en una familia judía secular con raíces de la Europa Oriental. Su abuela huye de Polonia en el año de 1934 y logra llegar al mandato británico de Palestina durante esa época. Ella ahí se establece, pues tiene su familia y van a ser en un contexto de secularización. En Israel, básicamente uno puede encontrar dentro del mundo judío al menos dos sectores claramente, uno diferenciado por su religiosidad y otro que es altamente secular, ¿no? Lo que popularmente se conoce en Israel como la relación entre los dati, los religiosos, y el giloni, el que es profano, entre comillas, es decir, secular, y que no tiene en su intención una enseñanza religiosa, tema que al respecto al final también haré un aspecto crítico, porque me parece que algunos elementos que él podría haber ahondado más en cuanto a la propia religión judía las deja bastante tibias, ¿no? Y deja algunas cosas sin explicar y sin entender. Pero bueno, igual eso no le quita en ningún momento nada de lo que el planteamiento general que él está haciendo. Él comienza a estudiar historia y relaciones internacionales a los 17 años en la Universidad de Jerusalén y después se especializa en historia medieval y militar. En esta última parte, él va a hacer, sus primeros libros van a ser básicamente todos los trabajos de tesis que él luego presenta documentados como tesis, como libros, perdón, y son netamente militares. Y ojo, porque él tiene una gran experiencia en este ámbito. Entonces, pasar a estos libros es, digamos, pasar al ambiente popular y creciente, al amplio, al público general. Los otros libros que están escritos en inglés son muy poco conocidos, no se han divulgado lo suficiente y en realidad hacen parte pues de lo especializado del trabajo de él. Y esto es muy común en algunos autores. Uno conoce muchísimos libros de autores que para uno pueden ser muy prestigiosos y reconocidos son ellos los que digamos, en un momento dado presentan su obra de una manera pública a través de grandes editoriales que son los que hacen toda la publicidad necesaria, todo el marketing necesario para poder presentarlos de una manera mucho más conocida. Los otros libros, digamos, sin demeritarlos por supuesto, no son tan conocidos o no van a tener el mismo impacto, porque estos logran recoger pues lo que hace un libro que sea un bestseller, ¿no? Un tema general, todos somos humanos, un tema que a todos nos interese y nos llame, que es el futuro, y perspectivas personales de gente inteligente que nos puede indicar y dar ideas. Entonces, eso es parte de ese trabajo editorial que han hecho con él, lo cual es bastante interesante. Monique, acabas de entrar, un saludo. Y Julius Fernanda, también te uniste, un saludo gigante también para ti. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver entonces cómo Yuval Noah Harari va cosiendo estos libros, ¿no? Venía hablando de que él inicia y escribe mucho sobre historia medieval y militar y lo hace cerca de los 20 años, ya estaba comenzando a escribir sus primeros libros. A los 22 años él ya completa su maestría en el departamento de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 años inicia su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra.
con un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los guerreros del siglo XX. Entonces él va a comenzar a trabajar eso. Si algo conoce él es toda la historia militar. Y ojo, porque eso va a ser un elemento fundamental. Va a ser un elemento fundamental para ciertas tesis que él va a exponer, sobre todo en relación a la ciencia, tal como él la presenta en Sapiens. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él al escribir estos libros, digamos que va generando el núcleo fuerte, muy poco conocido, académico, que no todos vamos a tener acceso a él, no solo porque son libros que van a quedar en editoriales universitarias y van a tener muy poca salida, sino porque todavía, pues, en realidad no son temas tan especializados que no llegan a cualquier público. Bueno, luego, a los 29 años, Yuval Noah Harari ya comienza a dar una serie de conferencias, especialmente en el departamento donde él estudió, y durante ese tiempo él logra generar un cierto reconocimiento ya a nivel nacional en Israel y también en Inglaterra, donde estudia, ¿no? Y a los 32 años ya comienza a obtener el puesto como tal de profesor titular. Y esto, pues, por supuesto, va a ser muy importante, porque no solamente le va a permitir en términos económicos, sino en términos del soporte que una universidad le da a un docente de poder trabajar todo lo que tiene que ver con sus intereses. En ese momento es cuando él empieza a utilizar lo que ya les había dicho, su otro nombre, su segundo nombre, el de Noah, para diferenciarse del otro autor que ya les había mencionado, y él comienza a ser reconocido de esa manera. Desde entonces él ha publicado varios libros y artículos en inglés y en francés, especialmente sobre las cuestiones que ya le dije de carácter militar y medieval. En el año 2009 y en 2012, Harari se hace merecedor del premio Polanski por la creatividad y la originalidad. Ojo, porque ya para ese entonces, en el 2011, ya en Israel había publicado Sapiens. Es el libro, luego a ser traducido mucho más adelante, tanto al inglés como al español. Pero ese trabajo de él comienza a verse de una manera muy interesante, porque eso es lo que él presenta a él, la manera en que él presenta su obra, la manera en que la escribe es muy llamativo. Yo creo que el traductor tiene que haber gozado mucho al hacerlo, porque es en las traducciones en español, no conozco la inglesa, pero se deja leer de una manera muy interesante. Y es un libro que provoca seguir leyendo. Tal vez uno vaya encontrando momentos en el que se va a encontrar con instantes en que vamos a tener varios desacuerdos, como uno al hacer una lectura crítica, pero aún así interesa, ¿no? No es un libro que uno quiera dejarlo de lado, sino que busca leerlo. Todas las personas, incluso personas que les presté los libros o personas que lo compraron, siempre querían leer más. Me llama la atención porque muchas personas, incluso que yo conozco y sé que no son lectores de tiempo completo, querían y buscaban y les llamaba la atención y terminaban los libros, que era lo más llamativo de esto. En el año 2011, Harari además fue galardonado con el premio Moncado de la Society for Military History, que por toda la cantidad de diversos artículos que él redactó sobre la historia militar, que, como ya les venía diciendo, es uno de los aportes más grandes que él ha hecho. En el 2012, en Israel, fue elegido como miembro del Foro de Jóvenes Universitarios de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades. Entonces, ya con esto que les digo, imagínense, estoy diciendo básicamente el soporte intelectual y el núcleo fuerte que lo formó a él y que le permitió llegar a estas tres grandes obras, ¿no? Ahora bien, ya para ese momento, ya estamos hablando del año 2012, ya había escrito su primer libro, de Animales a Dioses, y logra revolucionar, al menos en Israel hasta donde se estaba conociendo, logra darse a conocer y crea un impacto lo suficientemente grande, sobre todo porque él llega a una sociedad, atención, que está profundamente dividida en ciertas concepciones del mundo.
Como les mencionaba, en Israel hay una población, hablando de al menos la israelí o la judía, no estoy hablando de las personas israelíes que no son judías, que pertenecen a otras colectividades religiosas, pero al menos dentro de la población judía hay una fuerte diferencia entre aquel que es secular y aquel que es religioso. Entonces, la información que se transa entre estos dos núcleos sociales es muy diferente, y Harari representa aquella que por supuesto hace parte de las universidades, y este documento pues va a llegar al público general y va a ser muy leído y va a interesar bastante por la cantidad de información que tiene. Mucha de esa información, como ya lo mencionaba, pues no es nueva para el estudiante de ciencias sociales, pero la manera en que lo presenta, su estilo, su redacción, hace que sea un libro muy llamativo y que a mi modo de ver sirva de ejemplo para muchos autores de ciencias sociales a la hora de divulgar sus textos al público general. Porque muchas veces se suele hacer con un lenguaje, no solo con un tecnicismo que muchas veces es falso porque no tiene muchos correlativos empíricos, sino que además logra ser adornado, si lo ponemos desde las escuelas con tendencia postestructuralista o posmoderna, con ciertos elementos de casi que unas pseudometáforas que ayudan o pretenden dar a ciertas explicaciones. O por el otro lado, si vamos a hablar de una versión muy técnica o muy cientificista, con expresiones que francamente muchas de las personas no entienden o no están interesadas a comprender, porque realmente están llenas de una cantidad de notas, una cantidad de pies de página que hace a los textos bastante aburridos. Entonces, a la hora de divulgar, que es otro trabajo, este es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Ahora bien, este texto, al cobrar esa idea tan importante, al ver en Israel tener esa fuerza sobre la sociedad israelí, va a llegar luego a la sociedad europea, donde también, por supuesto, va a causar un gran impacto, porque la manera en que presenta la historia de la humanidad no hace que muchas de las personas, sobre todo aquellos que lo han leído, por supuesto, sean atraídos hacia este tipo y esta narrativa, especialmente por algunos elementos que nosotros vamos a ver a continuación ahora que examinemos el libro de manera específica. ¿Ya? Bueno, antes de eso, no se olviden que me gustaría, como siempre, que tengan preguntas, ¿no? No solo quiero participar con mis ideas, sino que también cualquier cuestionamiento o cualquier duda que tengan, pues la manifiesten para que podamos retroalimentarnos y tender un poco más ideas en común, ¿no? Y ver a ver qué es lo que hemos entendido, qué les interesaría, cómo quisieran saber cuál es el planteamiento de Harari, qué opino de algunas de las ideas que él da, cosa que yo mismo haré, pero tal vez algunos elementos se me pasen y ustedes tal vez logren hacérmelo recordar con sus preguntas. Bueno, hay otra cosa bien interesante que me parece de él y que le va a ayudar a tejer sus libros. Una de ellas es un elemento que a mí me parece fundamental en cualquier pensador, en cualquier intelectual, y es saber reunir el pasado con el futuro, o al menos con el presente que se está desarrollando y que se presenta de manera progresiva. ¿Y qué me refiero? Y es saber reunir pensamientos del pasado sin olvidarlos y sin dejarlos de lado como muchas personas suelen hacer, pero no olvidar de cara al futuro. Y él, digamos que lo une a partir de dos elementos muy interesantes que hacen parte del núcleo de su pensamiento. Uno, el aspecto del epicureísmo que él en últimas está explorando y presenta de una manera implícita en sus textos, porque él es muy pragmático, deja verse de una manera muy sencilla al tratar con el conocimiento humano, y sabe que la cultura es, digamos, prácticamente un desarrollo y una invención humana para poder mantenernos en este caos y en estas situaciones con las que la naturaleza nos enfrenta. Entonces tenemos que inventar nuestros dioses, tenemos que inventar nuestras narrativas, tenemos que inventar la economía, pero en el fondo la vida humana es la que importa y la que tiene que ser sustentada por ella, y que lastimosamente muchas veces olvidamos y pensamos que más importante que la vida son todos estos fenómenos culturales. Entonces, en ese sentido, su epicureísmo es muy válido, es muy interesante, y para él es muy importante que toda la información que los seres humanos
generemos, en realidad mejoren nuestras condiciones de vida. Esto se une, esta que es el aspecto tradicional, se uniría al aspecto, a la visión del futuro. Y una de las cosas fundamentales y que se va a desarrollar en su segundo libro, que es este, les recuerdo, Homo Deus. En este libro, él va a desarrollar su postura frente a una idea que incluso llega a tachar o a tratar de religiosa, y es la del dataísmo, ¿no? Y ¿qué es básicamente el dataísmo, no? Y el dataísmo consiste en que se sugiere o se asume o se presume que todos los datos o toda la información humana deben ser parte del universo cognoscitivo que los seres humanos tenemos que tener como un patrimonio. Es decir, el flujo de datos y el valor que podemos tener, darle a ellos, tiene que ser de carácter libre y nos tiene que ayudar a entender los procesos que nosotros tenemos que tener hacia el futuro. Y eso hace pues que funde su idea personal. Habría un tercer elemento que ya es de carácter práctico, que funda también su pensamiento y tiene que ver mucho con la meditación vipassana del budismo, ¿ya? Algo que él va a rescatar ya en su tercer libro, y eso también haría parte del elemento tradicional, pero que sobre todo que lo llevaría a entonarlo en el presente, ¿ya? A asumir su propio presente, que eso es lo que hace la meditación vipassana, en buena medida, basándose pues en algo que, un concepto muy interesante del hinduismo, que es el del Advaita. El desarrollo que se da en el budismo se da en esta meditación, y es la necesidad de traer siempre la conciencia al presente y al momento exacto, para recordar que tanto pasado como futuro, en últimas, pues no son sino ficciones que nosotros mantenemos a través de relatos. Y ojo, porque este elemento, que aparentemente es nuevo en la obra de él, pues en realidad no lo es, sino que podría parecer nuevo a los lectores que todavía no saben que existen este tipo de pensamientos. Sin embargo, él lo presenta de una manera muy interesante, ¿vale? Bueno, ahora bien, vamos a entrar al primer libro, que es Sapiens, de animales a dioses. Es un libro que se publicó originalmente en hebreo en el año 2011. El libro originalmente se llamaba Kitzur Toldot Hanashut, que quiere decir una breve historia de la humanidad. Literalmente, ese sería el título, pero obviamente los editores, a la hora de traducirlo tanto al inglés como al español, que me llamó la atención que fue una traducción hecha de manera muy rápida entre el inglés y el español, no duró sino un mes de diferencia, lo tradujeron con el título Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Si bien en la edición que aparece aquí en debate, que fue la traducción que uno popularmente que uno puede conseguir, se traduce solamente como de animales a dioses. Título, que no aparece en el original hebreo, que como les dije se llama Kitzur Toldot Hanashut, la breve historia de la humanidad. Bueno, va entrando Carolina. Hola, Carol, ¿cómo vamos? Carolina Mayorga, un saludo. Isaac también se unió. Hola, ¿cómo vamos? Y Karen, hola Dani, ¿cómo vamos? Milagroso, hace rato no nos vemos. Un saludo, Daniela. Muy grande y muy afectuoso para ti. Bueno, entonces seguíamos. En este libro, de animales a dioses, en una breve historia de la humanidad, Harari va a comenzar a dar sus ideas sobre la humanidad. Y aquí viene con unas tesis muy llamativas y bastante discutidas y discutibles, pero que no nos va a dejar sin interés. Siempre nos va a llamar la atención y nosotros vamos a querer saber más, a querer saber mucho más, porque siempre nos va a llamar la atención, y es como alguien que en cada capítulo nos deja un poquito más, y uno va y corre allí a comerse esa información que le da, pero ya le está indicando la siguiente que viene en el próximo capítulo. Eso es como ir de un cuarto en un cuarto en una casa donde hay muchas cosas chéveres y uno quiere saber exactamente qué me va a presentar el autor allí. Y efectivamente lo logra y tiene una efectividad muy buena en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué hace en este libro? Aquí lo que va a hacer Harari es examinar la historia de la humanidad y, por supuesto, comienza desde cuál es la evolución de la especie humana,
y comienza a hablar de la particularidad que tenemos en relación con los otros homínidos que existían en ese momento. Ustedes saben que en la antropología se ha descubierto que cerca de 6, incluso hasta 8 posibles especies de homínidos en paralelo al ser humano llegaron a existir, unas en mayor o en menor población, con las cuales incluso llegamos a compartir grandes porciones de territorio. Pero la única representante, la que queda en la actualidad, es la especie humana. Entonces, y esto se ha pasado desde de lo que nosotros solemos llamar la edad de piedra, ¿no? Que básicamente es todo es un título que se le ha dado de manera general para hablar de una gran cantidad de momentos y épocas de la antigüedad remota en los que los seres humanos convivíamos con otras especies de homínidos. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Que él no va a quedarse allí, sino que va a ir hasta el siglo XXI, y allí es donde va a terminar su libro para poder dar el salto al siguiente libro. Ya nos va a contar en los capítulos finales, pero él nos va a poder dar el salto necesario para poder trabajar en el siguiente libro de él, que es Homo Deus. Entonces, ¿qué hace en Sapiens, de animales a dioses? ¿Qué hace él allí? Él comienza a dividir el libro básicamente en 4 partes para poder entender cuál es su derrotero, cuál es su proyecto y cuál es el objetivo que él plantea. La primera es que nos va a hablar de una revolución cognitiva, y esa revolución cognitiva es cuando el ser humano tiene conciencia de sí mismo y comienza a plantearse el sentido de realidad que tiene su existencia y el impacto que puede ir logrando, y para poder hacer eso va a generar algo fundamental que nos va a permitir a todos los seres humanos desde entonces hasta ahora poder mantenernos vivos, sanos, queridos, podernos trabajar incluso o tratar las cosas en términos colectivos y sociales. ¿Y cuál va a ser? Va a ser la importancia de la creación de las narrativas, la importancia de los mitos, la importancia de las leyendas, porque ese elemento va a ser el que va a solidificar muchos aspectos que nosotros en términos evolutivos ya teníamos. Por ejemplo, los seres humanos muchas veces se ha repetido de que somos seres sociales, pero esto no es una característica. Hay muchísimas especies animales que también lo son, pero la gran diferencia es que, hasta donde sabemos, es que entre ellos no se narran cuentos. Tal vez una especie, y que incluso es mamífero, y podríamos ver algo interesante, es los llamados cantos de las ballenas, donde lo poco que se ha podido decodificar de ellos es que tienen un lenguaje no solamente muy complejo, bueno, los delfines también, que también son mamíferos particularmente, no solamente se narran cosas, pero aún así esas narraciones y esas historias que hay detrás, lo poco que hemos decodificado, no les ha llevado a producir todo lo que nosotros como seres humanos tenemos. El hecho de que hayamos nacido en África, pero que nos hayamos expandido en todo el mundo y estemos regados, si queramos, y como seres humanos nos interese saber de todo, investigar de todo, ir hacia lo pequeño, hacia lo grande, buscar a otras poblaciones, a los animales. Ese interés no se ve en otra especie, y eso única y exclusivamente se hace gracias a la posibilidad que los seres humanos tenemos por el hecho de compartir nuestras historias, que pueden ser verdad o no, pero más allá de eso es que son leídas, son compartidas y son integradas a parte de nuestra conciencia. Es decir, que nosotros como seres humanos podemos intercambiar cosas a partir de la creencia que tenemos entre nosotros, dándonos confianza o mintiéndonos unos a otros. Esto sería imposible básicamente en el mundo animal. Yo no puedo convencer a un perro diciéndole, vea, si me ayudas acá, te va a ir bien porque un dios perro te va a salvar en el futuro si tú crees en eso, pero tienes que ayudarme, y si no me ayudas, ese dios perro te va a condenar. Eso con un perro sería muy difícil de hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo convenzo yo? Dándole comida, algo muy concreto, muy exacto, dándole alimento, dándole vivienda. Eso podría llevar a un perro a que efectivamente colabore con nosotros, pero no un cuento, no una historia. En cambio, entre nosotros nos echamos historias, nos decimos cosas,
y por esas historias ayudamos a colaborar. Por supuesto, también lo acompañamos de elementos concretos, porque eso es lo que hacían los sacerdotes antiguos en las religiones, ¿no? Prometían la lluvia, prometían, bájamelo un poquito, mamá, prometían esta vida y la otra, pero en algún momento tenían que dar algo concreto, la cosecha tenía que subir, tenía que mejorar las relaciones sociales, las mujeres tenían que tener hijos, porque si no se veía como parte de una maldición el hecho de no tenerlos. Entonces, todos esos elementos retóricos, esos elementos mitológicos, en algún momento tenían que verse soportados con algo real. Esto nos llevó, de acuerdo a Harari, nos permitió tal vez poder establecer el siguiente momento, que va a ser también la segunda parte del libro, y es la revolución agrícola. Y es una revolución que cambió completamente el panorama del mundo, porque los seres humanos modificamos el terreno, el territorio, porque en el momento de manejar las plantas, de traerlas y ponerlas en función de nosotros, también ocurrió paralelamente algo, y es una tesis que muchas veces no se ha comprendido por algunos, y es el hecho de que las mismas plantas en últimas terminan domesticando al ser humano. ¿Qué quiere decir con esto Harari? Quiere decir que el ser humano, al utilizar plantas, especialmente el trigo y especialmente cosas como el maíz, también fue modificado por ellas, porque digamos se sirvió de ellas, pero también las prefirió por encima de otro tipo de plantas, dejando así a otras prácticamente a la buena de Dios, entre comillas, y no manteniéndolas dentro de sus procesos culturales. Entonces, digamos que aquí, aunque no lo utilice, el término no lo utilice Harari, hay casi que una simbiosis entre las plantas que han sido domesticadas por la agricultura y los seres humanos, por supuesto. Ahora bien, para Harari, este proceso, esta revolución agrícola, no fue tan exitosa como se ha juzgado durante mucho tiempo. Para él hubo una gran pérdida de parte de la humanidad, porque consideraba que antes de la domesticación de las plantas, los seres humanos vivíamos como nómadas, pero teníamos mejores funciones, vivíamos con mejor estado de salud, no nos preocupábamos por tantas cosas. En cambio, en el momento de tener que manejar, de tener que cercar el mundo de las plantas, teníamos que tener horarios, comenzamos a crear protección, a pagar para que otras personas cuidaran esos lugares a fin de que no me fueran a saquear, a tener que crear cada vez ejércitos, a tener que crear todo un complejo laboral que antes se simplificaba de maneras muy sencillas, ¿no? Era el cazador y el recolector, y para de contar, y de pronto los más ancianos a transmitir la información del pasado, por supuesto, a otro momento, que él no lo llama una revolución, ese sería el tercer instante del libro, sino que nos habla de la unificación de la humanidad. Y la unificación de la humanidad se va a dar por dos factores, y genera sus modos de vivir muy diferentes, haciendo que, por supuesto, las personas generen otra forma de concebir su vida, otra forma de concebir al mundo. Pero entonces esto va a unirse a través de este relato ético-político que nos cohesiona, digamos, a pensarnos de una sola y única manera. Eso va acompañado, como les dije, con el dinero. ¿Y por qué el dinero va a jugar un papel muy importante? Porque de acuerdo a Harari es el relato quizás más importante que nos hemos echado a nosotros mismos. Esa es la narrativa más interesante. ¿Por qué? Porque el dinero en sí no importa en su valor real, que es papel, ni en su simbólico, porque en últimas muchas personas ni siquiera saben los símbolos que están allí, sino por la creencia que nosotros tenemos en él, al servir como elemento de intercambio de productos, de bienes y de servicios, y que nos va a permitir creernos ese cuento, pero que ese cuento no es en la medida en que uno lo crea, sino que lo crea toda una gran población. Y tener esa confianza en el dinero nos permite generar toda una actividad económica que va a transformar por completo al mundo y va a cambiar el panorama
en el mercado, en la producción, en el comercio, en cómo la vida social va a cambiar. Cuando uno lee, por ejemplo, en Harari, uno se va a dar cuenta, hasta este momento, que él sigue mucho ahí cierta crítica que desde el marxismo se hizo, pero se va a separar por completo de esta. O sea, tiene una lectura que podríamos hablar que es desde el materialismo histórico, pero se va a separar, a pesar de reconocer que hay unas narrativas allí que son muy diferentes, eso sí, a la concepción que se tiene desde el posmodernismo, ¿no? Como pensar que todo es narrativa y que hay que examinarlo desde allí. No, Harari es claro en eso. Él reconoce que hay unas narrativas humanas, hay una forma en que nosotros nos contamos los cuentos, nos decimos, pero él admite la realidad. Hay una realidad del mundo, hay una realidad efectiva que podemos verificar, y que esa es precisamente la que va a permitir la tercera gran revolución, y es la revolución científica. Pero, y aquí puede venir un elemento crítico que más adelante tal vez ahorita exponga, y es la revolución científica está muy amarrada a la producción capitalista de acuerdo a Harari. Es decir, si no hay previamente una unificación de la humanidad a partir de un elemento humanista, liberal y humanista, y a su vez una creciente, digamos, una creciente afinidad con los presupuestos que el capitalismo y el liberalismo originalmente van dando, pues difícilmente se va a producir una revolución científica. Esto es bastante discutible, pero básicamente eso es lo que nos propone Harari. Entonces, ¿qué habla de la revolución científica? Ese es el tercer salto que el ser humano va a dar. Ahora, la tesis aparentemente es nueva, ya después vamos a ver que no, pero de fondo veo que esto es una tesis básicamente de Gustave Comte, el creador de la sociología, ¿no? Que hablaba de los 3 estadios del desarrollo humano, y él básicamente está siguiendo este modelo. Pero lo interesante aquí es que no solo tiene todos los elementos, digamos, para presentarlos, no solamente presenta la biografía, los datos, las pruebas concretas, sino que va a comenzar a relacionar esto con la vida humana, y sobre todo con un punto también que para él es muy importante, y es el trato que nosotros le damos a la vida animal. Entonces, ¿por qué? Porque los seres humanos, para poder desarrollar en muchos ámbitos científicos, pues tenemos que explotar a la vida humana, y a la vida animal, perdón. Y esa vida animal la utilizamos, experimentamos con ella, nos servimos, le generamos toda una serie de tecnologías para poder consumir a los animales que comemos, etcétera, etcétera. Y eso fue gracias a, o apoyado, servido, gracias al interés científico, pero con la posibilidad de lo que el capitalismo nos ha dado. Ahora bien, hay una serie de tesis muy concretas, algunos elementos que Harari explora allí, que son tesis muy concretas, no voy a explorarlas todas, pero que nos dejan siempre algo bien interesante a la hora de leer el libro, por lo menos a los que nos dedicamos a las ciencias sociales, para poder investigar. Lástima que uno no tenga más de unos 1000 años de vida para poder irse punto a punto confirmando o desmintiendo estas afirmaciones, pero cosas como la siguiente él va a sostener en su libro, ¿no? Por ejemplo, que los sapiens prehistóricos fueron los que llevaron a la extinción de otras especies de género Homo, o sea, todas las otras humanidades que existían, y uno de ellos, el ejemplo clásico, es el de los neandertales. Es decir, los seres humanos, el sapiens sapiens o el Homo sapiens fue el que eliminó al Homo neandertales y lo extinguió en una necesidad, en una carrera de afianzar y de tomar el poder y el territorio. Entonces, esto es interesante porque ya Harari en el fondo nos presenta la idea de que los seres humanos pues tenemos en nuestra ancestralidad cierta belicosidad que nosotros vamos a mostrar en contra de la naturaleza. Y si hicimos eso con los que eran más semejantes con nosotros, Harari va a fortificar eso, porque él va a decir que precisamente con la llegada del Homo sapiens, la megafauna original, por ejemplo, que había en Australia y en América, también fue desapareciendo. Cosa que ya lo habían dicho muchos antropólogos
con anterioridad, y es que hay una correlación exacta en la desaparición de la megafauna, que no tiene que ver por causas externas, perdón, de otro tipo de naturaleza, porque en el fondo también el ser humano es externo a estos animales, pero que al aparecer el Homo sapiens o a ellos haber llegado y ser detectados en ciertos nichos y en ciertos lugares donde esta fauna se desarrollaba, pues se fue dando una desaparición paulatina de ella, y se puede ir midiendo, ¿no? Y esto también es una tesis que se ha corroborado. Una pues que ya les mencionó, ¿no? Que la revolución agrícola no fue tan grande y que en realidad fue una trampa a la que el ser humano cayó, porque si bien permitió la multiplicación de los seres humanos en términos demográficos, también los seres humanos decaímos mucho, ¿no? Nos estamos alimentando básicamente con las mismas cosas, no tenemos variedad, somos muchísimo menos fuertes que nuestros antepasados, que podían generar, tenían mucha fuerza y podían, a la hora de cazar tenían que, digamos, tener una serie de conocimientos, y tenían muchísimo tiempo libre, lo que les permitió ser unos astrónomos increíbles, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? También sostiene, por ejemplo, que el ser humano, que era lo que les decía, pues no solamente domesticó al trigo, sino que el ser humano fue domesticado por él. Y de esta manera también con todas aquellas plantas sobre las que hemos desarrollado una serie de mitos muy fuertes y que también nos transformaron. Esto es una idea muy interesante que recoge también mucho de las ciertas lecturas que yo veo que él también no sé si las presenta de manera directa, pero veo mucho de Lenin ahí, y tal vez por la fama que tendrá el autor, y es un autor, yo he visto que, salvo tal vez Paul Verhoeven, Lenin es uno de los autores que por vergüenza muchas personas no presentan de manera directa, pero en su libro ¿Qué hacer? Y Empiricismo presenta unas lecciones muy interesantes de epistemología, y veo muy desarrollado este proceso allí. ¿Por qué? Porque Lenin lo que proponía es que los seres humanos, en el momento de cuando trabajamos con algo, cuando trabajamos la materia, nosotros transformamos la materia, pero también ella nos transforma el entendimiento en la medida en que la comprendemos mejor. Y eso es parte, en el fondo, de esta tesis de lo que está allí. Sostiene algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, que los cazadores recolectores en realidad fueron muchísimo más felices que las sociedades de agricultores, y lo que no implicaba que tuvieran mejores niveles de vida, porque Harari es claro en algo, él no quiere llevarnos a una idea del primitivismo, sino que quiere decir que en últimas, con el desarrollo que ellos tenían, vivían vidas plenas, más allá de si tenían o no mejores condiciones de vida, porque por supuesto no la podemos comparar con nosotros, no es lo mismo vivir en la intemperie, sometido al frío y al clima, que vivir en lugares donde uno pueda cobijarse, estar bien, y sabemos el detrimento en nuestro sistema, lo que tiene vivir expuestos a la intemperie sin eso, ¿no? Es muy complicado. Entonces, en general hay una serie de tesis que podríamos ir observando de manera muy detallada y podríamos controvertir con ellas. Hacia el final voy a decir algunas de las críticas que tengo. Ahora bien, este libro, la recepción que tuvo fue buenísima, ¿no? O sea, cuando uno va a leer las críticas que tienen en su momento, salvo algunos casos y algunos sobre todo elementos muy puntuales sobre los que hay que criticar, y al final, como lo digo, ya lo mencionaré, pero desde el principio, por ejemplo, el antropólogo evolutivo Avi Tushman, también israelí, que también tenía algunas diferencias con él, dice sobre el libro, ¿no? Dice que el libro de Harari es una lectura importante para los sapiens serios y autorreflexivos, es decir, lo recomienda de plano. En el periódico The Guardian, por ejemplo, apareció una declaración del filósofo Galen Strawson, que dice sobre el libro: gran parte de Sapiens es extremadamente interesante y a menudo está muy bien expresado todo. Continúa diciendo: las características atractivas del libro se ven atenuadas por el descuido, la exageración y el sensacionalismo. Esos tres puntos también los voy a desarrollar. Él es crítico, ¿no? Sin embargo, él, siendo que es una crítica bastante fuerte a la obra de Harari, reivindica al autor y dice que en últimas este libro
logra presentar de una manera bien entretenida todo este proceso del desarrollo de la humanidad. Autores, bueno, Mark Zuckerberg lo recomendó en su momento cuando sale. Barack Obama también dijo que era uno de los libros más importantes que una persona tenía que leer, porque le permitía comprender cuál era la condición del ser humano en el mundo y cuáles eran sus perspectivas. Y eso nos lleva, por supuesto, a su segundo libro, ¿ya? Homo Deus, que es un libro que termina desarrollando o continúa con los capítulos finales que él nos deja en Homo Sapiens, que como ya les dije, Harari es muy bueno a la hora de presentarnos una idea y dejarnos aquí, pero diciendo, mire, si usted sigue acá, va a encontrar esto, esto y esto. Entonces uno siempre queda con la necesidad de saber más. Inmediatamente yo leí Homo Sapiens, no dejé de acabarlo y salí a comprarme este. Y a la semana siguiente ya lo estaba leyendo y lo leí en toda una semana, muy detenidamente y prestándole mucha atención. Sobre todo le presté mucha atención a este libro porque para mí contenía más información nueva. Digamos que mucho de lo que está en Sapiens ya lo conocía, era parte pues del común denominador de las ciencias sociales, o por lo menos en la antropología. Muchas de las tesis ya se habían discutido, los había tratado obviamente en clases, pero pues me interesaba la forma en que lo estaba presentando, cosa que a mí como antropólogo siempre me interesa, la divulgación, cómo presentamos a la sociedad nuestras ideas. Tema que a propósito después trabajaré porque quiero hacer una crítica muy fuerte hacia los sistemas universitarios. Y lo haré también presentando un poco el trabajo que tenemos que tener nosotros como divulgadores de la ciencia y del conocimiento. Bueno, este libro también se publica originalmente en hebreo y se publica bajo el nombre Historia Shel HaMahar, es decir, la historia del mañana, la historia del mañana. No existe en hebreo la expresión Homo Deus, o sea, hombre Dios o hombre divino, que es la que se va a utilizar tanto en inglés como en español para darle un título y una presentación, porque tal vez la palabra historia del mañana, historia Shel HaMahar, no importa, ¿no? Es muy escueto para un título en español. Ustedes saben que editoriales como Debate y cualquier editor sabe que para poder presentar ciertos libros el título es muy importante para poder que tenga cierta sonoridad, y mucho más los editores que los escritores saben cómo ponerle a estos libros. Ahora a ver, este libro, como les digo, continúa con la idea que Harari nos quiere presentar y sobre hasta dónde llegó el ser humano, con todo su desarrollo, con todos sus mitos, con todas sus historias, con el desarrollo social y tecnológico, con la ciencia, con la agricultura. Y él dice, mire, llegamos a un punto, por eso el primero se llama Sapiens, de animales a dioses, y es cómo partimos como seres animales y terminamos básicamente, entre comillas, como dioses. ¿Y por qué como dioses? Porque básicamente los seres humanos tenemos la capacidad de conocer todo el ambiente, al menos el entorno, y podemos manipular la materia y podemos manipular al mundo, podemos manipular a los animales, conocer los elementos microscópicos, pero también los macroscópicos. Hemos investigado y hemos conocido muchísimo el universo nuestro, el entorno, y cada vez lo comenzamos a conocer mejor. Por supuesto faltan muchas áreas de conocimiento, pero se siguen avanzando al respecto, y eso nos lleva por supuesto a preguntarnos qué va a pasar con el futuro a partir de las nuevas tecnologías que están surgiendo, la inteligencia artificial, los estudios en investigación en genética, la bioinformática, todo lo que está surgiendo en torno a la computación cuántica. Es decir, es un libro muy interesante porque va a comenzar a tratar uno de los temas, al menos que a mí más me llama la atención, y es la prospectiva, que también se le ha llamado en algún momento la futurología, ¿no? Me gusta más el término prospectiva, es más preciso, porque futurología hace pensar que es como una suerte de adivinatoria, pero la idea es pensar con los elementos del presente, cuáles pensan, y utilizando eso sí, elementos matemáticos, proyecciones muy bien desarrolladas desde la sociología, desde la psicología cognitiva,
también qué es lo que va a venir para el ser humano más adelante, que es un tema que a mi modo de ver, entre otras cosas, deberíamos desarrollar muchísimo más en la antropología y no quedarnos en las narrativas tan particularistas que me parece que le han hecho perder el norte en general a la antropología. Pero bueno, el punto es que él comienza a tener presenta en este libro de una manera muy interesante muchísimas cosas que van a comenzarse a desarrollar. Y una de ellas es que precisamente parte de una idea, y es que se está desarrollando una nueva agenda humana de todo lo que va a venir, y que esos desarrollos van a generar incluso transformaciones en nuestras sociedades de una manera radical, al punto tal de que se van a gestar élites con capacidades técnicas incluso desarrolladas cibernéticamente, que van a estar por encima de la gran mayoría de la población, que por supuesto cada vez va a ser muchísimo más pobre y que va a estar sumida al desconocimiento y a la ignorancia, amén de el hambre y una serie de situaciones bastante incómodas, ¿no? Entonces, y esto es un punto clave en lo que él nos presenta, porque el desarrollo tecnológico y científico es necesario que sea conocido por la mayoría de la población, precisamente para que no se dé esta exageración, este avance excesivo de una parte de la población sobre otra, haciendo que incluso pues esto determine muchísimas cosas para el desarrollo laboral de las personas. Entonces esto es complicado, tal como nos lo presenta Harari, porque nos hace ver un panorama bastante difícil y sobre los que muchas veces nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y yo qué haría en esa situación? Si bien es cierto, Harari no termina presentando una perspectiva posapocalíptica, tipo Mad Max de película que me encanta, pero sobre la que yo siempre me he preguntado cada vez que la veo, bueno, ¿y yo qué hago allí, no? Yo en un mundo de esos, ¿qué haría? Seguramente sería de los primeros muertos, ¿no? Porque no tendría muchas capacidades, salvo que invirtiera mis capacidades éticas y volviera todos mis relatos truculentos y malvados para poder dominar a una población, que es lo que pasa en algunas de las películas, y generar un dominio, ¿ya? Eso es un saber importante el que se tiene allí. Pero hablando de los saberes a los que Harari apunta, él dice son saberes necesariamente técnicos y que responden a problemas muy humanos, que son animales y que seguimos arrastrando desde siempre, ¿no? La necesidad de producir y obtener comida, por ejemplo. Entonces él dice que esto se va a cambiar y la nueva agenda humana a partir de las nuevas tecnologías, así como una agenda que se desarrolló en el momento en que llegó la revolución de la conciencia, o que se desarrolló cuando hubo una revolución agrícola y cambió la mentalidad humana, y que se desarrolló con el nacimiento de la ciencia. Estas transformaciones técnicas van a ser bastante importantes. Entonces después nos va a hablar, por supuesto, del impacto que el ser humano ha tenido sobre el entorno, y eso es lo que los geólogos han conocido como el antropoceno, y va a desarrollar toda una serie de ideas de cómo vamos nosotros a transformar la Tierra a partir de estas tecnologías, pero sobre todo de los intereses que se van a desarrollar en términos económicos por la necesidad de acapararlas, ¿ya? Y sobre todo de aquellos que la van a ostentar, a quién deberían darles estas tecnologías, ¿no? Y esto nos lleva a un punto importante, ¿no? Y es la transformación de la conciencia humana con relación a sus mitos. Si bien esos mitos fueron importantes en el pasado, como nos lo dice Harari en Sapiens, él dice, van a transformarse muchísimo, porque en este momento en que el futuro se está fundando con nuevos desarrollos tecnológicos y científicos, las narrativas van a empezar a ser otras. Y esas narraciones van a comenzar a ser muchísimo más agresivas, y van a estar fundadas en una cosa que es el dataísmo, ¿no? ¿Y qué es el dataísmo? Es la necesidad de que se haya una afluencia de la información
y que esa información sea conocida por todos, de tal manera que nadie quede libre de que esa información, incluyendo la personal, la muy, digamos, íntima, sea incluso llegada a conocer por cualquiera, ¿no? Porque se considera que todos deberíamos conocerlo. Entonces, en esa instancia, ningún relato del pasado tiene más peso sobre otro, porque todos tienen básicamente el mismo valor. Y que podemos generar, y hemos visto que efectivamente se está generando una gran cantidad de coladas, de ideas, de pensamientos que surgen de un momento a otro y que la gente sigue o no sigue, critica o no critica, y comenzamos a hacer nichos, comenzamos a hacer, entre comillas, subculturas que van presentándonos esto de otra manera. Bueno, quedan unos segundos, espero que vengan con preguntas y que esta parte les haya gustado. Vamos a concluir, vienen unos, ya se va a acabar la primera parte, y continuaremos con la última parte de Homo Deus, y finalizaremos con... Bueno, hola, volvemos a esta segunda parte en la que continuamos hablando de Yuval Noah Harari. Espero que esta primera parte les haya gustado y que se haya sido interesante, y que les haya servido para entender si bien la obra o si no la han leído, pues invitarlos a que la lean, a que exploren más estos tres grandes libros, y que vamos a seguir explorando. Estábamos en la última parte de la primera sección. Estamos hablando de Homo Deus, y habíamos quedado allí habíamos quedado en cuáles son lo que él venía explorando, cuáles son sus ideas y cómo, sobre todo el planteamiento que Harari nos da, y es como esos elementos del pasado que nos llevaron a permitir la gesta inmensa de la historia humana van a verse transformados con nuevas tecnologías sobre las cuales nuestros antepasados pues o no se las habían imaginado, o no habían pensado que eso era así, o estaba parte en sus fantasías, pero que comienzan a transformar, y no hay que olvidar que si bien tenemos estos desarrollos intelectuales, técnicos, científicos, la parte animal nuestra está sufriendo, ¿ya? Es decir, tenemos una tecnología que nos permite conectarnos, pero también nuestra vida social inmediata está sufriendo bastante. Nos conectamos, pero nos desconectamos de lo inmediato. Tenemos entre comillas, muy buenas relaciones con los colegas, nos comunicamos de una manera a cualquier lugar del mundo fácil, pero muchas veces tenemos mala comunicación con las personas de nuestro entorno. Y esto es un fenómeno que no es exclusivo, o sea, no es, si alguien lo sufre, a alguien le pasa, no piense que es algo exclusivo, es precisamente parte de ese ambiente general que se está gestando gracias al desarrollo no solo de estas tecnologías, sino de las mismas creencias que están siendo modificadas de cada uno de nosotros. Es decir, las mismas confianzas o ideas que se tenían sobre lo divino, sobre la espiritualidad, están siendo transformadas, y ya no las creemos igual, ya pensamos que no tienen los mismos valores, y generamos una cantidad de cosas en torno a ellas, ya sea para mantenerlas, para justificarlas o para olvidarlas. El punto es que estamos sufriendo transformaciones que nos van a llevar hacia el futuro a cambios muy radicales, y que van a tener una fuerte impresión no solo en nuestros descendientes en términos ideológicos, sino también, por supuesto, en las condiciones materiales del mundo. Bueno, ¿qué es otra de las cosas que sostiene Harari aquí en parte de sus tesis centrales en el libro de Homo Deus? Él dice, por ejemplo, cosas como que las hambrunas, las guerras, las plagas, cosas que habían sido constantes en la humanidad desde el siglo XXI, comienzan a verse de una manera diferente. Si bien es cierto que, por ejemplo, la eventualidad que estamos sufriendo en el mundo del COVID, en este momento, el COVID-19, podría ser un retorno, y algo que tal vez el mismo Harari, cuando escribe estos libros, no lo tenía en cuenta, salvo en unos aspectos que él menciona que tienen que ver con el bioterrorismo.
si bien estas cosas, esto podría ser una puntalada del pasado hacia nosotros, en realidad hay que saberlo ver en perspectiva y ciertamente no ha sido tratado como en la antigüedad. Es decir, millones de personas durante mucho tiempo murieron por la peste bubónica que al parecer en Mongolia ha vuelto a surgir un brote, pero el tratamiento que se tenía al respecto no era el mismo en la antigüedad que ahora. Nosotros tenemos muchos más elementos, no solo para superarlos, a pesar de que cognitivo y psicológicamente en muchas cosas tal vez seamos muy débiles como sociedades para poder sobrevivir a esto, pero en realidad en términos médicos, en términos de infraestructura, poseemos mejores condiciones, tal vez no las que deseáramos y las superiores, sobre todo si comparamos países del tercer mundo, y hay que decirlo así, que no me gusta la terminología, pero creo que me parece que se está viendo aún más, pero países en vías de desarrollo que se están viendo vulnerados en estas condiciones frente a países que tienen las mejores condiciones tecnológicas. Sin embargo, a pesar de esto, cosas como esa, en realidad, las hambrunas, las plagas, las guerras, la tecnología nos ha abierto una gran cantidad y una posibilidad enorme para vivir de una manera mucho más desarrollada y mejor frente a estas condiciones. Es decir, si una guerra en el pasado se daba, yo no tenía la misma posibilidad de llamar como llamo ahora. Yo puedo advertir en este momento a miles de personas en todo el mundo a través de estos instrumentos. Por supuesto, todo depende de qué tan vista es la persona, ¿no? Qué tan conocida es. Pero en general los medios existen para poder hacerlo. Entonces nosotros vivimos en medio de la abundancia, vivimos en medio de unas condiciones tecnológicas que han mejorado mucho y que han menguado mucho con los elementos que antes desarrollaban una mortalidad mucho más amplia de la población humana. Entonces, estas condiciones han sido transformadas. Esa es una de las tesis interesantes de él. Otra, y es que esa revolución cognitiva que llegó aproximadamente hace unos 70.000 años y que se desarrolló con ese lenguaje que permitió la creación de narrativas, de historias, de mitos, y que permitió esa cohesión a gran escala de los seres humanos, está comenzando a ser transformada y cambiada por una realidad intersubjetiva que está muy amarrada a los procesos de la inteligencia artificial. Y tal vez, sugiere Harari, puede suceder, hay varios panoramas que él pinta, que él presenta, y es que se podría estar en vísperas de una segunda revolución cognitiva, pero una revolución cognitiva que está muy mediada por los factores tecnológicos que en últimas no terminarán siendo mediadores, sino que serán parte de nuestro propio entorno y nuestra propia conciencia, porque serán integradas tanto a nuestro cuerpo como suplantadoras de nuestro cuerpo. Y esto es muy sencillo. Por ejemplo, ya se ha planteado, y eso es lo que él prácticamente cuenta, es algo que desde los años 90 se había desarrollado en algunos sectores, y es lo que se llama el proyecto de la poshumanidad, y es poder pasar la conciencia humana a aditamentos tecnológicos para simplemente desarrollarse mucho más allá, porque en últimas el cuerpo humano, el cuerpo de homínido que tenemos, es un lastre para la conciencia humana, ¿ya? Y lo que se espera en algunos es poder pasar nuestra mentalidad, poder pasar nuestra idea, entre comillas, nuestra alma, a aditamentos tecnológicos que nos permitan superar esa barrera tan elemental y tan básica que el cuerpo nos ofrece. De tal modo que hay proyectos que se están desarrollando, obviamente no están pensados a un futuro, de que como nuestros cuerpos no pueden llegar a planetas lejanos porque simplemente están a millones de años luz de nosotros, el más cercano está a 4.4 millones de años luz, que viajando a la velocidad que nosotros logramos conseguir se demorarían cerca de millones de años. Entonces, pues nuestros cuerpos no resistirían a eso. Entonces se ha pensado que a través de inteligencia artificial o a través de robots, nuestra inteligencia podría llegar allá y nuestra conciencia. Y eso ha transformado muchísimo pues los ideales que los seres humanos tenemos. Hola, Moni, otra vez por acá un saludote.
y voy saludando a todos los que llegan, a los que no alcance a ver aquí en la pantalla. Espero que esta segunda parte también les guste mucho. Otro de los elementos que también sostiene allí es que el humanismo, que es una forma de religión dominante que desde el finales del siglo XVI-XVII comenzó a poner al ser humano en lugar de Dios, va a ser él transformado en sí mismo, y que ya la idea de cosas como la Big Data, las grandes sistemas de información, pues van a transformar que no puedan acceder a esos elementos tecnológicos y genéticos de transformación genética, pues se van a ver relegados y otras personas van a poder acceder a esto. Y eso por eso es que me parece tan importante la necesidad del conocimiento. Por ejemplo, en China, donde básicamente los presentadores de los noticieros son reemplazados por inteligencia artificial, y ellos son los que lo hacen, ¿no? Muchos de los diseños y se fijan en los gustos, en la idea que la gente tiene, en los modelos vistos ideales que las personas manejan para poder, digamos, gustarle a las personas allí. Entonces, este libro es muy interesante, intenta resolver preguntas que todos nos hacemos. Preguntas como una cosa elemental, y es ¿qué nos va a deparar el futuro? ¿Qué será de él? Y me parece que si bien hay otros elementos que ya ahorita al final también desde luego criticaré, es un libro que si una persona quiere enfrentarse a qué es lo que va a suceder y qué papel puede llegar él a jugar, debería leerlo, porque nos está enfrentando a una posibilidad muy real de lo que el mundo inmediato en el futuro puede llegar a ser, y se debe en gran parte que la inteligencia de muchas personas participe en esto para poder no solo transformarlo y saber si humanamente en realidad queremos ir allá. A mí me parece que menos en la información, cuando no se vuelve un conocimiento certero, es algo muy peligroso, pero para poder volverlo conocimiento tenemos que informarnos primero, tenemos que saber que eso existe, y es un peligro no saber qué es lo que se está desarrollando en términos científicos, para poder también intervenir y saber qué es lo que podemos hacer con eso. Bueno, eso en cuanto a Homo Deus. El tercer libro ya de Harari es las 21 lecciones para el siglo XXI. Como yo les había dicho, si Sapiens es el pasado, si Homo Deus es el futuro, en 21 lecciones para el siglo XXI se va a dedicar a pensar el presente. Entonces Harari nos va a presentar aquí, nos va a dar cuáles, y nos va a hablar mucho desde la perspectiva personal. Por supuesto, no quiere decir que sea una narrativa biográfica, ni mucho menos, pero sí va a partir de consideraciones que él mismo en su vida propia lo ha vivido. Son cosas, creencias, ideas que él mismo da como exitosas de algún modo, para poder solventar lo que viene y la situación en las que estamos viviendo. Entonces, los dos primeros son generales, uno es histórico, uno es de prospectiva, y este es tremendamente personal, pero no menos interesante por ello. Sin duda alguna, eso sí, pues para algunos de los críticos, pues él vino de más hacia menos, ¿no? No es lo mismo el peso que tuvo este libro frente a los otros dos, pero aún así sigue siendo un libro bastante interesante. Es al contrario de los de Sapiens y de Homo Deus, se publicó originalmente en inglés. Él se divide básicamente en los siguientes aspectos. Este libro se divide en 5 partes, y la primera es el desafío tecnológico, que fue el que trató en Homo Deus, pero también trata sobre el desafío político que viene, un tercer momento que le llama el desafío, en el cuarto momento una relación con la verdad, le llama la verdad, esa cuarta parte, y la quinta la llama la resiliencia. Estas son como básicamente podríamos decir que es el ideario que Harari tiene y que él quiere desarrollar para presentar cómo él ve la vida, cómo él la ha planteado. Es decir, y me gusta mucho porque en últimas es una llamada muy personal a recordarle a los académicos que no solamente son intelectuales en todo momento, sino que son personas que viven,
que tienen un sentimiento, que tiene gente a quien la quiera. No en vano en el libro se lo dedica a su esposo y se lo dedica a sus familiares. Y está diciendo con eso, hombre, yo tengo gente que quiero, gente con la cual me acerco, gente que que estas cosas que yo estoy pensando me importan, porque va a afectar la vida de las personas que yo quiero y de sus descendientes, o de las personas que ellos van a querer también. Entonces es un libro que es muy necesario en términos de poder completar la obra de él. Me parece que en efecto, si uno lee los dos primeros, en últimas no está teniendo mucho lo que él quiere como persona, y me parece que en ese sentido se es muy honesto a la hora de presentar sus propios ideales y sus propias cosas, cosa que es muy difícil hacer muchas veces por tiempo, que a uno le encantaría hacer, pero de todos los libros, por supuesto, es el más débil, es el libro que presenta menos fuerza, y tiene algunas ideas que francamente pues ya uno puede comenzar a cuestionar, ¿no? Sobre todo porque precisamente es más bien como a él le gustaría ver al mundo, más si de cómo es el mundo en realidad. Pero lo interesante es que igual nos deja unos planteamientos muy llamativos, nos va a cuestionar sobre la migración, sobre la religión, sobre el papel que tiene el juego de la verdad, cómo estamos jugando con la verdad nosotros. También tiene que ver con cómo manejamos nosotros el significado de nuestras propias historias. Y tiene un capítulo hacia el final muy interesante sobre la meditación y el papel fundamental que puede jugar ella en el momento de evaluar la vida del presente, no solo personal, sino de todo nuestro entorno. Y pensar sobre todo que en realidad una persona que piensa mejor su entorno va a ayudarse mucho más en el desarrollo de su vida personal, porque va a saber siempre en dónde está, va a saber cuál es su ubicación personal. Entonces, este último libro, por supuesto, me parece muy chévere, muy interesante, pero logra ser mucho más débil en sus planteamientos. Ahora bien, ya lo he estado enunciando de algún modo, pero vengo ya con mi crítica a la obra como tal. Lo primero que tengo que decir es que, si bien, ahora hay una crítica que sí quiero sacar de una vez, de un momento, y es hacia donde no quiero ir. Estaba oyendo a alguien en YouTube, y él pues alababa los trabajos en el área militar que le había dado, porque son unos trabajos muy bien desarrollados, académicos y todo, y criticaba los libros porque pues ya correspondía más a streaming, correspondía más a una idea popular de divulgación, y yo no le veía realmente lo malo. O sea, la crítica me parece que por allí no es. Me parece que al contrario, yo creo que este tipo de libros son un ejemplo de lo que de verdad los académicos deberían hacer. Conozco cantidad de libros de académicos que solo para aquel que conoce una materia le pueden parecer interesantes, pero que en últimas no están arrojando nada para la vida de las personas. Y una de las críticas que voy a decir en algún momento frente a las universidades es la falta de relación auténtica que las universidades están teniendo con las sociedades, a tal punto, y eso lo vimos con el tema del racismo, que la información casi que está llegando como con 50 o 60 años de desventaja frente a las universidades, frente a la sociedad, cuando en realidad deberían ser más transformadoras. Me parece que el papel revolucionario de las universidades se ha perdido, y creo que el conocimiento no debe ser para unas élites y para unos pocos, y que hay que darlo a conocer muchísimo más, abrirlo muchísimo más. Y en las ciencias sociales eso ha pasado mucho. Entonces, antes me parece que el trabajo de Harari es muy interesante, ha sido leído muchísimo, ha vendido 15 millones de copias. Escuchen la cifra, o sea, y el dato ya es un poquito viejo, o sea que imagínense, ha sido traducido a 50 idiomas. Es igualito que mi libro, 6 surcos hechos en el tiempo, 14 millones de copias vendidas, traducido a yo no sé cuántos idiomas, igualitos. Entonces, miren la diferencia. Cuando algo se publica y se da a conocer, cambia el ambiente, es decir, hay un aporte social en realidad que estos docentes están haciendo y que este docente está haciendo, porque no en vano su base es ser profesor. ¿Cómo no quisiéramos, yo y muchos profesores, tener esa capacidad de que las editoriales a uno le dijeran, venga, hable de lo que más quiere, publique y se lo hago conocer? Sería fascinante.
ya, porque habría la oportunidad de dar un planteamiento que uno considera que es serio, que sirve a la gente y que ayuda. Mi crítica no va por allí, mi crítica va a algunos elementos que Harari, tal vez por tiempo, tal vez por espacio, tal vez por convicciones, no logra consolidar y me parece que deja de una manera muy tibia las cosas. Inicio por uno y es el siguiente, ¿no? Y es pensar, por ejemplo, y hablo directamente uno básico, que no, tampoco me voy a demorar mucho en ese, pero es hablar, por ejemplo, del la falta de conocimiento que tiene él, por ejemplo, del propio judaísmo, que él, la influencia que el judaísmo tiene en realidad en el mundo y en la historia, y que él lo deja prácticamente como en una nota. Y me parece que lastimosamente, estando allí al lado de Jerusalén, no tiene un conocimiento adecuado de las fuentes, tanto éticas, religiosas, políticas, que el judaísmo le puede haber ofrecido para entender la fuerza y el impacto que él tuvo en la historia de la humanidad. Y eso no es en vías de que por el hecho de que yo sea judío tenga que darle más importancia a esto y quiera quitarle eso. No, al contrario, es precisamente para centrarlo y dar una idea adecuada de él. Entonces me parece que el libro queda muy pobre. No es para hacerle una apología al judaísmo, la idea no es ese, pero sí centrar el papel que juega. Y me parece además que en algunos comentarios lo que él deja ver es el desagrado a ciertos pensamientos que implícitamente o aparentemente desde una tradición judeocristiana, una tradición que por supuesto desde mi perspectiva no existe, él hace ver como si fueran parte pues de los aportes culturales que el judaísmo da. Es decir, que cuando habla de eso, la información que da no solo es falsa, sino que la presenta, lo peor es que la presenta casi que como verdadera. Eso, bueno, sacamos un poco de esa crítica. Otro de los elementos es que, como ya lo había anunciado, en realidad esto no es sorpresa para la gran parte de la comunidad de las ciencias sociales. Tiene la ventaja de presentarlo de una manera adecuada y coordinada y muy enriquecida, pero yo lo leí así y todo el tiempo era así, esto es así ahora lo importante es cómo lo narra y eso es algo muy valioso. Fuera de eso, que tiene algunas aseveraciones, alguna serie de cosas que tienen que discutirse bastante. Por supuesto, esto es un libro de divulgación y la idea no es llenar a las personas de notas aburridísimas que terminan siendo hartísimas, y fuera de eso, porque la mayoría de las personas, ni siquiera muchas veces los académicos lo hacen, y es buscar cada una de las fuentes que se referencian, porque uno asume por el proceso de confianza pues de que eso es así, ¿ya? Arctic Blue, hola, un saludo, acabas de llegar. Entonces, en ese sentido, el libro queda todavía que le falta, ¿no? Le falta un poco esa fuerza. Es cierto que en el momento de divulgar uno habla para un público general, pero tampoco hay que olvidar el público especializado y el lector especializado que hay allí, porque no se va a tragar entero esa información. Entonces no solo queremos más, sino que queremos aportes de parte de los autores. Criticarles su ateísmo, pero a la vez también su férrea creencia al neoliberalismo. Pero aún así le falta más fuerza, salvo en un punto muy interesante que él trabaja y activo. Perdón un momento, ¿se logró ver esta última parte? Creo que se perdió un momento la señal, no sé. Me dicen porfa si se logró ver. Bueno, como lo decía, hola Isa, ¿cómo vamos? Martica, ¿cómo van las cosas? Harari entonces entra un panorama muy especulativo y hace que la gente de pronto pueda pensar que esto va a ser algún proceso mecánico. En realidad, en la historia los procesos sociales se dan de muchas maneras. Hay saltos, hay erupciones, hay dinámicas, hay cosas que pueden suceder sin que nosotros nos imaginemos y puedan cambiar mucho las cosas. Por eso, pronosticar o adivinar o predecir el futuro en términos de las ciencias sociales es tan difícil, ¿no? En física hay un sistema muy claro, probabilístico, para trabajar sobre grandes áreas de la materia y se puede hacer fácil. En ciencias sociales no, por lo que hay el factor humano
juega un papel decisivo a la hora de las irrupciones y los cambios en la historia. Entonces me parece que el libro de Harari Homo Deus salta muchos elementos de esas contingencias históricas que puedan llegar a ocurrir. Por supuesto, eso no está en manos de él, pero el problema es que no lo advierte constantemente y más bien su relato es plano y hace ver como si eso tal vez se fuera a dar de esa manera así. Entonces es un libro, por supuesto, que puede rozar incluso el campo de la ciencia ficción, lo cual no es malo en sí, pero hay que advertirlo. Y si no hay una serie de datos previos de información, se puede tomar a mal mucho de lo que él plantea allí. Y el problema de 21 lecciones para el siglo XXI no es el hecho de que sea personal, cosa que, como yo lo dije, lo alabé y lo recomendé porque me parece que uno debería hacer eso, es decir, de dónde partí yo, cuando el pensamiento de uno sea interesante, por supuesto, para los demás, pero desde dónde partí yo para pensar aquello que he estado haciendo y cuál es mi planteamiento. Aquí él me parece que es muy honesto al presentar su carta. Ahora, lo que ya es diferente es pensar si esa carta es importante para uno, si vale o no la pena, si la creemos o no. Y aquí es donde, por supuesto, la crítica no es destructiva, lo que vengo a decir, sino que, por supuesto, tiene que ver mucho con si optamos o si nos creemos propiamente ese relato y aceptamos. Es un libro valioso, es un libro que me parece que vale la pena. Yo lo consideraría que, tomándolo desde muy buen sentido, es uno de los libros de lo que podríamos llamar superación personal, que a propósito no son libros en sí malos, hay muchos libros buenos que nos pueden ayudar y que son libros buenos, son buena literatura. De hecho, dentro de 15 días vamos a hablar de uno de los autores para mí más fascinantes al respecto, que es Carlos Castaneda, por supuesto muy criticado, pero es el segundo autor de los que vamos a hablar y el que me parece que ha hecho una fuerte influencia en mis ideas, en mi pensamiento, en cómo escribo y en lo que busco. Pero bueno, aquí acabamos con Yuval Noah Harari. No sé si hay preguntas o ideas o cosas que quieran considerar al respecto. Espero que si lo leyeron, lo comenten, se interroguen mucho. Si quieren pegarle una segunda leída, perfecto, me parece que es bueno. Yo parte de eso lo volví a leer un poco para la exposición. Pero sobre todo, si no lo han leído, lo invito a que lo hagan. Lean a la obra de Yuval Noah Harari porque es llamativa. No le hagan caso mucho a la crítica que yo hice aquí, porque es necesario que ustedes hagan la suya. Y luego de que lo hayan leído, pues fíjense y vuélvanse a ver este video y dense cuenta si lo que dije es cierto o no. E interroguen mucho, porque es importante para determinar nuestro presente, conocer muy bien qué es, de dónde venimos, pero también hacia dónde podemos ir. Y yo creo que ese es el papel que él como historiador ha hecho y me parece que lo ha hecho muy bien, porque centra y presenta sus ideas, pero está proponiendo ya y está generando y diciendo, mire, en ciencias sociales, en historia, podemos aportar mucho para el conocimiento y para los cambios de lo que el ser humano a los que se va a afrontar, a lo que va a venir, y es necesario que lo hagamos. Me parece muy importante entonces que lo lean, lo comenten y nos sirva, por supuesto, para seguir trabajando en muchos más temas que vamos a trabajar aquí en Pablo y sus mundos de los jueves temáticos.